estas imágenes, pero de alguna forma nos pueden ayudar a visualizar, a hacernos una idea, ¿no?, de la energía del sistema nervioso, ¿no?, la cualidad emocional. Decíamos la mente como ese proceso que regula el flujo de energía y de información en el cerebro, ¿no? Y podríamos ver, ¿no?, cómo están iluminados, ¿no?, estos estados emocionales de felicidad, de amor, ¿no?, y cómo cambia esta cualidad emocional, esta cualidad de energía en la tristeza, en la depresión, ¿no? Por poner un poco estos ejemplos, ¿no? Entonces sería estados emocionales positivos, la valencia emocional es positiva, de alta intensidad en el sentido positivo, alta intensidad en el sentido positivo, y en la teoría polivagal sería sobre todo un estado vagal ventral, ¿no?, del sistema de conexión de relación. Vale. En cambio, aquí tendríamos estados emocionales de valencia negativa, de alta intensidad, pero de valencia negativa y sobre todo correlacionando con la hipoactivación, ¿no? Muy bien. Vale. Bien. Entonces vamos a repasar el estado del self como una representación mental, diríamos en términos neurobiológicos sencillos, es decir, cómo en un momento dado están conectando las redes neuronales entre sí, cuál es el perfil de activación neuronal en un momento dado en nuestro cerebro. Y podríamos decir que el estado del yo es una experiencia, un grupo de experiencias, es decir, tiene que ver con la emoción, lógicamente, pero tiene que ver con la memoria, puede ser explícita o implícita, y decíamos es un perfil de activación neuronal con su energía, su emoción y con su información, su representación mental. Idealmente, cuando el estado del yo está regulado, va a estar localizado, orientado, va a tener un engrama sensorial, ¿no?, lo que configuró la codificación de la memoria. También va a tener un nivel de sensación física o de propiocepción somática. Un poco la compañera, ¿no?, que nos decías un poco el frío de esa memoria, ¿no?, cómo había una percepción somática, ¿no?, de cómo fue codificada, ¿no?, el frío de aquel recuerdo. La sensación sentida hace referencia a este concepto al focusing, o la psicoterapia experiencial de Gendin, de este como gran precursor del trabajo corporal, la sensación sentida. Y resumiendo, es esta tarea que hacemos cada vez que pensamos en la experiencia positiva y observamos cómo resuena la sensación en el cuerpo, la sensación sentida. La emoción, el pensamiento, el significado. Y recordamos que siempre se produce en un contexto determinado, atendiendo las necesidades, en un contexto relacional. Muy bien. Esta diapositiva ya la hemos visto en más ocasiones. Bien, y me gusta detallar, me ayuda a comprender este concepto, ¿no?, de estado emocional negativo o estado del yo desregulado. También podemos usar el concepto de partes emocionales, por ejemplo, en la teoría de la disociación estructural de la personalidad. Podríamos más o menos asemejar estos conceptos, ¿no?, de estado emocional negativo, de parte emocional, estado del yo desregulado, y va a tener estas cualidades, ¿no? Y aquí es muy importante la idea de disociación parcial, la idea de disociación relativa, es decir, si la persona está en un estado de tristeza, en un estado reactivo de rabia,
o en un estado de vergüenza, no quiere decir que haya una disociación completa, es decir, su capacidad consciente no está desconectada y luego no va a tener una amnesia de ese episodio, no hay una disociación completa, pero esta idea de disociación parcial creo que es interesante. Es interesante porque encaja bien con la idea de memoria implícita, ¿no? Estoy siendo, digamos, presa, por así llamarlo, ¿no? De esa sensación de vergüenza en mi cuerpo, de abatimiento, y no estoy siendo consciente que viene de aquel recuerdo del pasado. Entonces diríamos que es una disociación parcial, porque hay conciencia, hay darse cuenta. Bien, entonces estas cualidades, ¿no? Es decir, es un estado desregulado, hay un grado de intensidad emocional, es una reacción refleja a un elemento perceptivo, es decir, a una señal del mundo exterior o a una señal del mundo interior, es una respuesta refleja, automática, no es una respuesta reflexiva, y es un estado emocional disociado, es decir, no está balanceado, no está integrado, no está conectado al resto de experiencias emocionales, de habilidades, de capacidades mentales. Tiene un grado de desorientación, de confusión, lo que decimos en términos neurobiológicos, relativamente hablando, la amígdala secuestra a los lóbulos prefrontales cuando hay esta alta intensidad emocional. El estado emocional negativo contiene una acción defensiva, es decir, la vergüenza va a correlacionar con la hipoactivación, como vimos con esa vivencia de que no hay posibilidad de movilización exitosa, es esa vivencia de no puedo, esa vivencia de colapso, va a correlacionar el estado emocional negativo con el sistema de acción de defensa. Va a estar relacionado con una o varias memorias implícitas, traumáticas, y es decir, este exceso de activación emocional, esta conexión con las memorias implícitas del pasado, va a desintegrar el proceso regulado de la representación mental. Muy bien. Y entonces, esto es lo mismo en detalle, ¿no? Es decir, un estado emocional de tristeza, un estado depresivo, o un estado de soledad, o un estado de hiperactivación, de rabia, de ira, de agitación psicomotriz, ¿no? Es un estado desregulado, o un estado de miedo, de pánico. Tenemos una intensidad emocional aumentada. Entonces, una manera relativamente sencilla en el trabajo de la sesión terapéutica para aproximarnos con las personas que atendemos para identificar el estado emocional desregulado o la parte emocional es cuando en el presente hay una situación, diríamos, más o menos neutra, es decir, que no es una situación de amenaza para la vida, no es una situación, por ejemplo, una situación relacional interpersonal, no está ocurriendo ningún tipo de agresión, pero en ese presente la respuesta emocional es exageradamente intensa, ¿no? Y a veces la persona se da cuenta, ¿no? Y dice, ¿cómo es que he reaccionado así? Parece que no era yo en ese momento. Demasiada emoción. ¿Cuánto me ha afectado eso que ha ocurrido en el presente? Entonces, es una manera de ir conectando, de ir identificando a estos estados del yo desregulados o partes emocionales. En el presente hay una respuesta emocional exagerada, desproporcionada para ese contexto, ¿no? Por eso decimos que está fuera del margen de la ventana de tolerancia emocional. Y es una reacción refleja, es decir, no es una reacción reflexiva, pensada, voluntaria, que la persona elige de forma consciente entre diferentes posibilidades, ¿no? Es automático, reflejo, impulsiva e inconsciente. Dice, la persona está atrapada en esa reacción refleja y se experimenta abrumada dentro del estado emocional. Por eso decimos que es una memoria procedimental y no es adaptativo, no es flexible. Por ejemplo, si la manera, vamos a poner un contexto relacional, probablemente si yo parto de un apego inseguro,
la manera que tuve, ¿no?, de cuidar de mí mismo en el pasado, en un ambiente tóxico, amenazante, traumático. La respuesta en aquel momento funcional era la huida, ¿no?, alejarme, escapar de ahí, o la respuesta agresiva para defenderme si iba a ser golpeado. Pero en el presente, de forma implícita, de esta forma reactiva refleja, se van a poner en marcha estas memorias procedimentales, estas respuestas reactivas ante pequeñitos estímulos. Igual con mi compañera o con mi pareja, pues hay un pequeño, ¿no?, elevación del tono de voz, y de repente, ¡boom!, sale esa respuesta, ¿no?, o una palabra o una frase. Es decir, pequeños estímulos del presente van a desencadenar una gran reacción emocional, trayendo de forma, diríamos, parcialmente disociada ese estado emocional, esa memoria del pasado relacionada con el trauma. Por eso decimos, es muy importante identificar el desencadenante, trabajar con el desencadenante y con el inicio de la activación emocional. Este es un punto muy interesante para entrenar la autorregulación emocional. Muy bien. Y decimos que hay una disociación parcial, que es un estado desconectado, y no hay disposición del resto de memorias o representaciones mentales, de conocimiento, de habilidad, de capacidad. Es decir, no hay acceso a la información emocional, de habilidades, de conocimientos y el resto de experiencias. En ese momento, para ese momento, es como que hay una amnesia relativa, ¿no? Volviendo al ejemplo con mi mujer, este episodio relacional, es como que en ese instante mi cerebro no puede conectar con la infinidad de momentos cariñosos, ¿no?, de conexión y sintonía relacional, y se ha visto abrumada cómo irrumpe la memoria traumática del pasado sin ser consciente, y se pone en marcha la reacción refleja defensiva. Entonces, el estado emocional desregulado contiene la acción defensiva. Eso es, muy bien. Eso es, ¿no? Viene incidiendo en lo que estamos diciendo. La conciencia se ve invadida por un estado emocional con su respuesta defensiva, que es decir, ocurre a través de la intrusión de una memoria implícita del pasado. Se reexperimenta de forma no consciente, por eso es una disociación parcial, de forma no consciente, por eso es una memoria implícita. Y eso no se da en ausencia de las funciones mentales superiores. Por eso lo que hacemos en terapia es trabajar esa línea del tiempo muy despacito para poder identificar el desencadenante y que esté presente estas cualidades de la mente, ¿no?, del neocórtex y de los lóbulos prefrontales. Observar sobre ello, reflexionarlo, regularlo emocionalmente. Es decir, en ese momento, ¿no?, en el ejemplo, en el episodio relacional con mi mujer, cuando escucho un tono de voz alta, en ese momento donde yo reacciono con una alta intensidad emocional, no está disponible la mentalización, la acción de la metacognición, la acción reflexiva de la mente. Y por eso hay una desorientación, una confusión parcial, o en los casos graves, pues más completa, ¿no? Y como vemos, cuando hay en los cuadros, ¿no?, en los ataques de pánico, de alta ansiedad, puede haber experiencias de despersonalización, de realización, o a veces amnesias parciales, estados de confusión. Y esta idea es interesante, diríamos que en esa respuesta en el presente se acoplan, se mezclan, ¿no?, las memorias del pasado. Y también, en cuanto al sistema de acción, decimos que hay una confusión, es decir, en este episodio relacional con mi mujer, lo más funcional, lo más operativo sería que yo pueda mantenerme en el sistema de conexión relacional en lugar de experimentarme atrapado en el sistema reactivo defensivo. Entonces, el contexto relacional seguro se vuelve amenazante. Muy bien. Y lo que hemos dicho, se pone en marcha un sistema de acción defensivo.
podría ser la lucha, ¿no? Si yo alzo mucho mi voz, por ejemplo, sería un ejemplo de lucha, o podría ser la paralización, ¿no? Me quedo quieto, no sé cómo reaccionar, o cuando hay movilización, me alejo, me marcho. O puede ser la sumisión, de la paralización ir hacia la sumisión. Muy bien. Eso es una memoria implícita relacionada con el trauma y no hay conciencia de estar recordando. A veces el elemento que está recordando el sistema mente-cuerpo es solo la sensación corporal, por ejemplo, de miedo o de debilidad en el cuerpo. Y no hay posibilidad de integración, no hay posibilidad de síntesis. Muy bien. Bien. Voy a ver un poquito de agua. Eso es, entonces, en azul serían las acciones terapéuticas, ¿no? Lo que queremos conseguir, es decir, nos queremos mover desde el estado emocional negativo hacia un estado positivo, un estado de bienestar, un estado nutritivo. Y por eso vamos a hacer estas acciones, ¿no? Regular, tranquilizar, calmar y, es decir, la importancia tan grande de poder identificar el desencadenante y construir una respuesta reflexiva más adaptativa, más apropiada. Poder conectar con otros estados emocionales positivos para integrar, para balancear, como estamos haciendo en estos ejercicios, en estas técnicas que compartimos. Podemos reorientar a la persona en el espacio, en el tiempo, en el contexto. Es decir, si, volviendo a mí, a Juan, es como decir, mira, Juan, ¿no? Que en realidad quien está ahí delante es tu mujer, es tu compañera y tú la quieres, ¿no? Y entonces me tengo que reorientar en la persona que está ahí. No es tu padre que te pegaba cuando eras pequeño, es tu mujer que está ahí y tú la quieres. Pero también es importante la orientación en el tiempo. Juan, no tienes 14 años como aquella vez que te golpearon, ¿no? Ahora tienes 50 años y estás aquí en el presente, ¿no? Entonces, poder mirarlo como el yo adulto para que la acción observadora y el yo reflexivo pueda estar ahí en la regulación de la emoción, ¿no? Entonces, es muy importante al conceptualizarlo como una disociación parcial, ¿no? Entonces, vamos a añadir esta reorientación para salir de la confusión. Y en lugar de usar el sistema de acción defensivo, poder usar el sistema de conexión social. Simplemente sería el diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué hace falta? O expresar la emoción, oye, perdona, me estoy asustando, ¿no? Mantener en la conexión relacional. Y buscar la nutrición emocional. Sería, oye, Juan, puedes recordar el momento anterior que estabas con tu mujer, ¿no? Y estabais a gusto, estabais contentos, puedes proyectar hacia el futuro, el siguiente momento donde vais a estar a gusto y usar esa referencia, esa conexión con las memorias positivas para buscar la autorregulación mediante la conexión relacional, es decir, co-regularse. Muy bien. Pero, como decimos, también vamos a atender la memoria traumática, es decir, las experiencias de daño del pasado tienen tanta energía que, además del trabajo con las experiencias positivas, vamos a necesitar descargar esa gran energía acumulada, esa emoción dolorosa acumulada en esas experiencias, ¿no? Y aquí es donde vamos a usar las técnicas de reprocesamiento del trauma. Y todo ello nos va a permitir, ¿no?, la acción de integración, de síntesis y de fortalecer la identidad. Muy bien. Entonces, lo que queremos es ir transitando, ir transformando el estado de yo desregulado a un estado regulado, ¿no? Que sería como lo complementario. Es decir, la intensidad emocional va a estar dentro de la ventana de tolerancia emocional, es decir, la emoción no es exagerada, está equilibrada, está regulada.
La respuesta es consciente, la respuesta va a ser voluntaria, reflexiva y de forma funcional, de forma adaptativa. Podemos escoger entre varias posibilidades. Va a ser un estado asociado, integrado y conectado a otro tipo de memorias positivas, a otro tipo de estados del yo, y nos podemos mover de forma flexible y consciente entre uno y otro. Va a estar orientado preferentemente al presente y en el mundo exterior, fundamentalmente al sistema de acción, de conexión, de relación, y el yo es el sujeto de la acción, en el sentido las acciones superiores del yo, el yo observador, el yo reflexivo, ¿no? La teoría de la mente. Bien, digamos, esto se repite, el sistema de conexión social, y cómo poder hacer las respuestas defensivas sin miedo, las respuestas relacionales. Construir las memorias explícitas para crear la identidad y un proceso de representación mental integrado, constructible, flexible y creativo. Vale, muy bien, esto sería lo mismo en el resumen, ¿no? Queremos pasar de un estado del yo desregulado a un estado del yo regulado. Muy bien. Y antes de algunos comentarios, vamos a ver otra diapositiva. Un segundito. Ay, espera, que me la he saltado. Es que es el ejemplo de cómo las acciones defensivas... Aquí está, aquí está. Exacto, muy bien. Exacto, ahí está. Muy bien. Vale. Recordar que vimos estas 5 acciones del sistema de defensa. Estas 3 estaban inicialmente a nivel mamífero más relacionadas con el trauma de amenaza para la vida y estas con el trauma relacional, pero vemos que todas ellas también están implicadas, relativamente hablando, en el nivel relacional. Las respuestas cuando es posible, la movilización activa, en este lema de yo puedo, está disponible la movilización activa, puedo luchar o puedo huir. Cuando no es posible la movilización activa, es la inmovilización o a nivel relacional, la sumisión o el llanto de apego. Muy bien. Vale, y esto es interesante. ¿Cómo estas acciones, diríamos, más primarias, más mamíferas, ¿no? Relacionadas con el trauma más severo, pueden regularse, ¿no? Esto lo correlacionamos, sería las respuestas que va a usar el estado del yo regulado, las acciones que va a usar el estado del yo regulado, pero pueden, diríamos, extenderse de una forma equilibrada a acciones del estado del yo regulado, diríamos acciones funcionales en el presente, acciones adaptativas en el presente. Aunque podemos partir de un apego inseguro que va a contener alguna de estas respuestas, sabemos que podemos evolucionar afortunadamente hacia el apego seguro. Entonces, la respuesta, diríamos, de lucha, en el sentido de agresividad, de ira, ¿no? de ataque exagerado, pensando en un contexto del presente relacional donde no hay amenaza para la vida, es un nivel relacional, en un contexto, diríamos, normal. Entonces, eso puede extenderse, puede transformarse en una respuesta defensiva sin miedo, de forma adaptativa. Esto representa, ¿no?, en azul a la otra persona, al otro elemento, entonces yo hago la respuesta de acercarme, y es un ejemplo de apego seguro. Es decir, puedo acercarme,
puedo ser asertivo, puedo oponerme o puedo apartar al otro, puedo limitar, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, cómo las acciones puramente defensivas relacionadas con el trauma pueden convertirse en acciones relacionales adaptativas en el presente sin el miedo, sin la conexión con el trauma, ¿no? Entonces sería yo puedo acercarme, sería la expresión de asertividad, ¿no? Es decir, puedo acercarme sin ejercer violencia, ¿no? Sin ejercer violencia sobre el otro, pero puedo expresar mis necesidades, mis sentimientos, mis opiniones, mi desacuerdo, etcétera, ¿no? Lo que diríamos el establecer límites sanos en el episodio relacional. También de forma sana, ¿no? Aquí esto también de nuevo representa al otro y yo puedo apartarme, es decir, puedo alejarme, puedo retirarme, puedo dejar pasar algo, puedo diferenciar, esto sería muy importante, es decir, yo soy diferente a este estado emocional de esta persona o a lo que la persona dice, lo que la persona hace, yo soy diferente, entonces puedo diferenciarme, puedo separarme en lugar de mezclarme. Muy interesante cómo la huida de forma sana en un contexto relacional del presente sin amenaza para la vida, puedo hacer el movimiento de diferenciación, de retirarme, de separarme. Muy bien. Y también la paralización la podríamos expresar con esta idea de puedo parar, de puedo tener una pausa o detener o interrumpir o descansar, es decir, no hay. Es muchas veces lo que decimos cuando estamos trabajando a nivel relacional con una persona, con una pareja, no pasa nada, simplemente podemos estar en pausa, no pasa nada porque no haya ni en un sentido ni en otro conexión en un momento, en un día, simplemente es como una pausa, como un descanso, no pasa nada. Muy bien. La sumisión, ¿no? Adaptativamente podríamos nombrarla en términos de ceder, de aceptar o de adaptarse o de acomodarse, ¿no? Como de reposar, ¿no? En la necesidad al otro, pero me mantengo, ¿no? Digamos, con esta similitud, la diferenciación. Y llanto de apego, en lugar de ser como una súplica, ¿no? Como una vivencia de súplica, de angustia de separación, claro, lo vamos a ver como la sintonía relacional, como el estar juntos, ¿no? Acercarse, estar en sintonía, en conexión, ese afecto, ese cariño, el contacto, ¿no? Entonces, esta idea importante, las acciones del sistema defensivo en sentido de amenaza están orientadas a mantener la supervivencia, pero estas respuestas defensivas sin miedo están orientadas a mantener conexión relacional, el juego, la exploración, el desarrollo, el crecimiento. Entonces es importante que pueden ser adaptativas y podemos irlas, por así decir, acercando a una forma más adaptativa. Muy bien. Vale. Entonces ahora vamos a ver qué le puedo dar aquí, fin de la presentación. A ver si no la lío, que antes en este movimiento es donde ha ocurrido una cuestión técnica. A ver, le voy a dar aquí, dejar de presentar. Y espero que no pase nada. A ver.